También queremos saludar de forma especial a Ramona. ¿Dónde está Ramona? Guapa, que Dios te bendiga. Qué bueno que estés con nosotros. Tenemos también a Lauren, nos faltó Jean-Pierre, pero está Lauren. Bienvenida Lauren, que Dios te bendiga también. Tenemos a Esther. ¿Dónde está Esther? Porque hay 3 Esther, pero no me pusieron el apellido de esta Esther. ¿Qué Esther está visitándonos? Esther, la hermana Pues tenemos 5 Esther en la iglesia, no 4. Muy bien, bienvenida Esther, tú también, que Dios te bendiga. Tenemos a Edison. ¿Dónde está Edison? Bienvenido Edison, que Dios te guarde también. Y tenemos a Gabriel. Gabriel está aquí con nosotros. Que Dios te bendiga, Gabriel, y que Dios os guarde. Dicho esto, pues si os parece bien, que tengáis todos una bienvenida de parte del Señor, y le vamos a pedir a los diáconos que pasemos la ofrenda, ¿ok? Y los diezmos para recogerlos. Hoy hemos roto un poquito el protocolo por lo que estamos en comisión y precomisión. Ah, muy bien, por aquí, bueno. Es que ellos son de aquí de casa. Más bien ellos están de visita allí. Sí, le damos la bienvenida también a Emily y a Álvaro. Gabri, si te molesta, no lo bajes. Muy bien, gracias. Bueno, para tenerlo claro, han salido ya las personas que van a contar, ¿verdad? Porque no veo a Manolo, no veo a Raquel. Muy bien, ya han salido. Bueno, hoy os propongo que tengamos una reflexión. Es un poco larga, yo lo voy a intentar hacer en 30 minutos o menos. Y vamos a proyectar un vídeo, no ahora, sino en un momento determinado de la presentación. Vamos a tener un vídeo que quiero que le prestéis atención, dura 3 minutos y va a ilustrar lo que vamos a hablar. Esto ya lo he dado con los miembros del Consejo de Iglesia. Déjalo, que él también tiene voz y voto. Muy bien. Y vamos a hablar entonces hoy acerca de lo que es trascendental. Claro, vamos a hablar de lo que es trascendental para quién. ¿Para Dios o para nosotros? Pues en este caso, lo trascendental para nosotros debería estar en armonía con lo trascendental que es para Dios. Por eso el cristiano lo que quiere es poner su vida en armonía con la voluntad de Dios. Esa sería la idea de ser un discípulo y de ser un buen cristiano. Poner mi vida en armonía con la voluntad de Dios sería lo trascendental para cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros nos planteamos la historia, pues sabemos que a lo largo de la historia ha habido una de las mayores necesidades del pueblo de Dios. Siempre ha habido una de las mayores necesidades. ¿Y cuál es esa mayor necesidad? Pues la mayor necesidad, según dicen las Escrituras, ¿ok?, es que Dios nos dé pastores según su corazón. Claro, aquí hablamos de pastores, pero ¿cuántos conocéis el concepto del espíritu de profecía que dice que todos somos subpastores? Es decir, que pastor no solo es la figura del pastor, sino que todos nosotros tenemos que ejercer un ministerio de alguna manera, ¿ok?,
sea de una forma o de otra, como sus pastores. ¿Eso qué significa? Que las ovejas se cuidan y se guardan entre ellas mismas. Entonces, la mayor necesidad del pueblo y de la iglesia de Dios son líderes que tengan el corazón como el de Dios, en este caso como David, ¿ok? Antes de, evidentemente, desviarse un poco en la vida, pues él lo que quiere son corazones de eso, pastores conforme al corazón de Dios. Por eso la necesidad casi siempre en la escritura de toda la historia del pueblo de Dios y la iglesia de Dios es que siempre ha tenido que ser guiado por líderes que tengan un corazón como el que propone las escrituras. ¿Qué más? ¿Qué más ha dependido la historia o la... Ahora, aquí lo... ¿Se fue? Muy bien, según Número dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Quiénes son? Escogidos 12 personas, pero no eran cualquiera personas, sino que eran ¿quiénes? Príncipes, es decir, que se escogieron 12 príncipes para investigar la tierra prometida a la cual iba a introducir Dios al pueblo. Entonces los líderes o el liderazgo siempre ha sido algo que durante toda la historia ha tenido que ser establecido por Dios para poder guiar a su pueblo en el liderazgo. Por eso los líderes, según las escrituras, son necesarios y los líderes son los que hacen que sucedan cosas en la obra del Señor. Es decir, que son los instrumentos, la mano de Dios para obrar en medio de este mundo y hacer las cosas que Dios nos propone. Y aquí es interesante o es clave que los líderes son la influencia. Y hay dos tipos de influencia en el liderazgo. El tipo de influencia que es para tropiezo de las almas o el tipo de influencia que es para ganar almas. En este caso, los 12 espías que fueron, ¿cuántos habían de tropiezo para todo el pueblo? 10. Muy bien. ¿Y cuántos habían de bendición para el pueblo? 2. Es decir, que el liderazgo siempre puede influenciar para bien o para mal, porque por la influencia de esos 10, ¿cuántos años se quedaron dando vueltas en el desierto? 40 años. ¿Influenciaron negativamente a todos los demás miembros del pueblo, sí o no? Sí. Entonces queremos príncipes que sean como los dos, que influenciaron de forma positiva y santa para entonces entrar y tomar la tierra prometida, para que no nos cueste más tiempo seguir en esta tierra, sino que avancemos. Por eso la pregunta que se genera, ¿no va? Ahora, para el cielo, ¿cuán importantes son la obra de alcanzar las almas? ¿Cree que es importante para el cielo que ganemos almas para Cristo, sí o no? Yo creo que es importante, por eso Biblia va a decir id y haced discípulos, pero en este caso el espíritu de profecía dice que la tarea de nadie, no importa cuál sea su posición, puede compararse con la extraordinaria obra en favor del hombre caído. El tema es tan trascendental y tan importante, por eso la pregunta que genera el mismo espíritu de profecía es, ¿por qué tan pocos le prestan atención? Es trascendental. ¿Qué es lo trascendental para la iglesia de Dios? ¿Ganar almas para quién? Para el reino de Cristo, según dicen las escrituras. Es decir, que ganar almas para el reino de Cristo y hacer discípulos para el reino de Cristo sería lo más importante del cielo para cada uno de nosotros. Sería lo más importante o una de las cosas más importantes del reino de los cielos. Por eso la pregunta es, ¿cómo trabaja la divinidad en el contexto de la salvación? Pues la divinidad trabaja como si fuera un hombre con muchas manos. Es decir, que cuando hay unidad entre nosotros, cuando hay liderazgo, cuando hay entre nosotros un equipo, como funciona en este caso la divinidad, porque la divinidad es un equipo, y ellos dicen que todos sean unos como nosotros somos uno, es el ejemplo. Es decir, que tenemos que trabajar en el liderazgo como equipo. Si no sabes trabajar como equipo, pues lamentablemente vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque la ley de lo trascendental dice que nosotros somos muy poquito para poder alcanzar grandes cosas de forma individual. Somos muy poquito individualmente para alcanzar grandes cosas para Dios, pero que seamos todos uno. Y tenemos que trabajar todos como uno, pero como que fuéramos muchas manos para la obra del Señor. Indudablemente Dios estableció el principio del trabajo en equipo.
tenemos que aprender a trabajar en equipo, si no, entonces no vamos a trabajar con la divinidad, porque el primer equipo que tienes que hacer tú, tu liderazgo y tu misión para con Dios, es el equipo que hacía Jesús con el Padre, que eran ¿qué cosa? Uno. Y así debemos ser nosotros también uno. Por eso en el contexto del cielo, ¿cuál es la función de los ángeles en el trono de Dios? Pues en el trono de Dios dice que todos le servían. Todos tienen un objetivo, todos tienen un propósito en el reino de los cielos. ¿Y cuál es? ¿Servir a quién? A Dios. Entonces la iglesia, ¿cómo le sirve a Dios? Pues le sirve a través de sus dones, le sirve a través del liderazgo, le sirve a través del servicio que es para Dios y que el servicio que es para los demás. Y esto es importante. Ahora viene la elección de cargos, y en la elección de cargos necesitamos ver quiénes son los que van a servir a Dios, porque los ángeles sirven a Dios. La pregunta es, ¿quién de nosotros, quién de vosotros está dispuesto realmente a servir a Dios? Pues que dé un paso al frente, por decirlo de alguna manera, porque Dios va a usarnos para poder alcanzar a Jaén para Cristo. Y yo lo creo, yo lo creo. ¿Sabes qué? Con todo lo que está pasando en el mundo, la gente está sensible a las cosas espirituales, muy sensible, no solo con las guerras, los problemas, la gente está sensible por la gran cantidad de enfermedad que está sufriendo todo el mundo. A cualquiera nos puede tocar una enfermedad de una noche para el otro día, pero así de rápido. Y la gente quiere, buscar a Dios, porque la única esperanza del ser humano en este mundo es ¿quién? Es Dios, es Jesucristo, no hay otra. Mira, o enfermas o te haces viejo y te vas a dar cuenta en esas dos fases de la vida que lo único que tenemos es a Cristo para poder ser salvo y tener esa esperanza del futuro, y un futuro muy bonito, prometedor y con grandes expectativas. Los ángeles ministran en favor de Dios y de la raza caída. Mi pregunta es, ¿y tú en favor de quién obras? Porque la idea es que tú seas un líder de influencia positiva para que otros acepten a Cristo como su Salvador. Por eso vamos a ver a quién escogió Dios para desarrollar la obra en este mundo. Pregunto, ¿los ángeles podrían desarrollar la obra del evangelio a las personas, sí o no? ¿Podrían? ¿Y por qué no lo hacen? Porque Dios le ha dado ese objetivo ¿a quién? Le ha dado ese objetivo ¿a quiénes? A nosotros. Tú eres escogido para ser un pueblo especial. ¿Y cuál es el objetivo del pueblo especial? Para que anunciéis ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar el evangelio ¿de quién? De Cristo. Para anunciar ¿qué cosa? A la persona más importante del universo, que es la única capaz de perdonar tus pecados y salvarte para darte inmortalidad y vida eterna. Es el único. Te des cuenta ahora, si eres joven o eres adulto, o te des cuenta cuando seas viejo, te vas a dar cuenta que la única esperanza para el ser humano es Cristo. Vosotros sois los llamados a llevar ese evangelio. Por eso, otra pregunta que surge, ¿cómo estableció Dios la iglesia del Nuevo Testamento? Pues ahí dice, ahí dice que estableció ¿a cuántos? A 12. ¿Y qué hizo con los 12? Los saqué a enviarlos. Entonces Dios está llamando a tu vida, Dios está llamando a tu corazón como lo hizo con los 12. Dios está llamando gente que venga a ser como el corazón de Él y que sirvan a los demás en el mismo sentido que lo hicieron los apóstoles, siendo enviados. ¿Enviados para qué? Los escogió para que sean apóstoles, para predicar ¿qué cosa? El evangelio de Jesucristo. Es decir, que tenemos un objetivo, y nuestro objetivo es predicar, nuestro objetivo es ir, nuestro objetivo es convertir a la gente al discipulado, transformando, enseñando y haciendo que conozcan el evangelio de Jesucristo para gloria de su nombre. Hay hoy muchos desafíos y lo entiendo. Entiendo el desafío. Entiendo que no es fácil ir y decirle a una persona, Cristo te ama, y la persona va a decir, wow, qué bien, venga, lo acepto ya, ¿no? Tenemos un gran desafío. Hay mucha gente que no está por la labor de sentir un llamado de parte de Dios. Por eso la pregunta es, ¿quién ayudará a alcanzar la meta, la visión de Dios y lo que Dios propone para cada uno de nosotros? ¿Quién está dispuesto entre vosotros? Podríamos levantar la mano y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Podríamos decir eso? ¿Sería esa la intención de nuestro corazón? Aunque tengamos muchas cosas que hacer, aunque tengamos
muchas cosas en la vida, pues por lo menos la intención sería: Señor, heme aquí, envíame a mí. Esa debería ser la intención de todo cristiano. Por eso hoy vamos a valorar un estudio que hizo Performanía, y esto lo dimos con el Consejo de Iglesia. Y este estudio, que fue elaborado por Performanía, existen diferentes tipos, dicen que existen diferentes tipos de liderazgo. Dios está llamando líderes. Ahora vamos a ver qué tipo de líder tienes que ser tú. Vamos a ver con quién te valoras. ¿Cuáles son esos tipos de liderazgo o de líderes trabajadores? Según Performanía y según la investigación que hicieron, dijeron que los primeros son los productores. Le llaman P. Trabajadores productores. ¿Quiénes son esos trabajadores productores? Son los que saben a dónde tienen que ir, ¿ok? Son aquellos que saben qué es lo que hay que hacer, y son aquellos que son responsables y aportan para la obra del reino de los cielos. Saben que su misión es alcanzar personas, saben que tienen que ir para hacer discípulos, y saben que tienen que ser responsables, líderes, por la obra que Dios nos ha dado a cada uno. Eso son los trabajadores productores. Mi pregunta es: ¿eres un trabajador productor? Porque entonces Dios te ha llamado. Dios está tocando tu corazón para que seas conforme al corazón de Dios y obres en el servicio de la iglesia. Los segundos que están por Performanía establecidos son los hacedores eficientes, con H+. Estos son personas, como dice, eficientes. Son personas que tienen voluntad, quieren trabajar y ¿qué cosa? Aprenden. Y son personas que pronto serán productores P. Es decir, que también hay una especie de ¿qué? De ascenso. Es decir, que el que es un trabajador eficiente, pues intenta llegar a un productor, porque esa es la línea o la escala que propone Performanía en el estudio de los trabajadores que existen en una empresa. Yo sé que la iglesia no es una empresa, ¿ok? No es una empresa. Dios le dijo a la empresa de pescadores: yo haré pescadores ¿de qué? Es decir, que lo que tenemos que hacer es, nuestro trabajo tenemos que ponerlo o alinearlo en la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tú eres pescador de peces, pues yo te voy a hacer pescador de personas. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Luego tenemos los menos eficientes. ¿Cuántos van hasta aquí? 3. Los menos eficientes son los H-. Son las personas que tienen algo de voluntad. Es decir, no terminan de andar, no terminan de arrancar, no terminan de ponerse en las manos de Dios para poder hacer y contribuir para la obra. Dice que, pero su contribución no hacen la diferencia. Están, pero no están. Son estos hermanos que pasivamente están sentados, pero no son capaces de tomar, la iniciativa para hacer algo. Son los menos eficientes. Luego tenemos los fuertemente potenciales para problemas. Aquí tenemos los FPP. Estos son los que no queremos, porque son generadores, y aquí dice, son personas que combinan entre ayudar y destruir. ¿Quiénes son estos? La cizaña, ¿no? ¿Son la cizaña o no son la cizaña? Una cosa es que no lo queramos y otra cosa es que no los saquemos. No los podemos sacar. ¿Por qué? Porque son parte de ¿qué? De lo que Dios ha establecido para la iglesia. El trigo y la cizaña tienen que estar ¿cómo? Juntos. Muy bien. Dice, su influencia hace más difícil el trabajo para los... Son piedra de tropiezo para la iglesia, para el evangelio y para las almas. Estos son los potenciadores de problemas. Y luego tenemos el quinto. ¿Ya damos, Manolo? Muy bien. Tenemos el quinto, que son las personas supresivas. ¿Quiénes son las personas supresivas? Son las que destruyen, son las que amenazan la obra del avance del evangelio. Las personas supresivas se esconden bajo la máscara de ser amables. Es decir, estos son ¿qué cosa? Los lobos disfrazados ¿de qué? De ovejas. Son de cara hacia los demás, parecen ovejas, pero ¿cuáles son sus verdaderas intenciones? Devorar, destruir, amenazar en la obra del Señor. Que Dios los desenmascare y que le quite el disfraz y que sepa realmente quién es cada quien. Ahora sí vamos a poner el vídeo. Vamos a ilustrar con un vídeo. Ellos ilustran lo que han dicho. Escuchad, observar, apagamos las luces y concentraros por favor en el vídeo. 3 minutos. Súbele el volumen.
Ahí. Yo creo que está claro, ¿verdad? Tenemos un reto y es lograr que todos participen. No todos pueden tener los liderazgos, pero todos pueden participar. Esa sería un poco la idea. Desde cualquier punto se puede participar. Por eso la pregunta... ¿Se quitó? Por eso la pregunta que surge ahora... La pregunta que surge ahora... Muy bien. Después, ahí. Ok. La pregunta que surge ahora, ¿cuál de estos trabajadores para la obra eres tú? ¿Fuerte potencial de problemas o eres un trabajador productivo? Imaginemos que esa carreta es la iglesia. Imaginemos que hay ese 5 tipos de liderazgo en la iglesia. Ahora imaginemos que la mayor cantidad de liderazgo sea los de fuertes problemas dentro de la iglesia. ¿Cómo creéis que va a andar la iglesia? ¿Cómo creéis que va a surgir el evangelio en Jaén? ¿Cómo va a ser desarrollado realmente? Pues la pregunta es, ¿con cuál de todos estos te identificas tú? ¿Con cuál te identificas? Ahí tenemos las 5 personas. Eres un productor, eres realmente un hacedor eficiente. Y ahí tenemos el rango de escala. Los que sí no queremos son los 5. Los números 5 son problemáticos. Los números 4 frenan la obra hasta tal magnitud. Y los números 3 no aportan nada. Entonces, ¿qué debería ser? El objetivo principal debería ser, o el ideal de Dios es que todos fuéramos
en ascenso a llegar a ser productivos todos para la obra del Señor. Y aquí es importante porque el productor es esa persona que da resultado a la obra. El hacedor eficiente es el que quiere alcanzar cosas para el reino de los cielos. Y luego tenemos el hacedor poco eficiente. No marca la diferencia, es pasivo, está ahí sentado y no le importa mucho el avance del evangelio. Pero bueno, por lo menos no genera problemas, ¿ok? Por lo menos no genera problemas. Luego tenemos el que es potencialmente problemático, y ahí lo vemos, va a generar en el futuro quizás problemas si va un poco más atrás, pero si sigue avanzando puede ser un productor. Y el número último, que es la persona supresiva o los que no queremos. En performanía entonces tenemos, el ideal de Dios es este, y aquellos son los equipos que no queremos que se formen. Ahora, en este sentido, ¿cómo trabajamos en equipo para detectar a los perezosos? ¿Cómo hacemos para los que generan problemas dentro de la iglesia? ¿Cogemos y hacemos lo que hace performanía? ¿Los selecciona y los tira afuera? No, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso. Jesús dijo dejar al trigo con dejarlos ahí, por alguna razón tienen que estar ahí. Quizás un día el Espíritu los despierta y empiezan a ser trabajadores efectivos. ¿Cuál es el ideal de Dios? Este es el ideal de Dios. Un equipo unido trabajando para alcanzar la meta. Y la carreta, imaginaros que es la iglesia y todos esos son los líderes y las personas que pertenecen a la iglesia. ¿Cómo creéis que sería la iglesia y el avance del evangelio en la iglesia? Pues sería una pasada, sería interesante. Así entonces era la iglesia del primer siglo. Así era la iglesia del libro de Hechos de los Apóstoles. Así era la iglesia porque todos trabajaban y todos querían alcanzar la mayor eficiencia en su trabajo, y es ser un productor que da frutos del Espíritu. Pero hoy día, lamentablemente, podríamos decir que la iglesia está así. No estoy hablando de Jaén. Estoy hablando de que hay algunas iglesias que podrían estar intentando avanzar el evangelio, pero ni siquiera tienen el principio necesario para poder rodar, que son ruedas redondas. Y lo peor es que las saben que están ahí las ruedas. Sin embargo, ellos han propuesto una forma más difícil de avanzar, que son con ruedas cuadradas. Qué duro. ¿Qué os propongo? Os propongo que nos involucremos todo este año. Os propongo que todos nos pongamos activos para hacer algo para la obra del Señor, sea a través de los cargos de iglesia que nos van a proponer, o sea a través de la forma en la que Dios puede usarte. ¿Qué eres bueno para hacer? Pues proponnos y hacemos algo en lo que sea bueno y buscamos cómo desarrollarlo. Y aquí son las áreas en las que tenemos que nosotros intentar mejorar. El servicio de culto, el servicio a los hermanos, servicio a las visitas y servicio a los diferentes departamentos. Hoy tenemos una actividad por la tarde. Es una actividad de infusiones. Es a las 7 de la tarde. ¿Ok? La idea es fomentar la amistad en medio de esta actividad. Y cada uno de los departamentos intentamos hacer actividades para fomentar, ¿ok?, la unión, la reunión, y que podamos traer a nuestras visitas y a nuestros amigos. Pues esa es la idea de la actividad de esta tarde. Vamos a ver quiénes apoyan esta actividad. Ojalá, ¿ok?, a las 7 hemos dicho, ojalá y podamos estar todos aquí, al igual que con los estudios de Apocalipsis, al igual que con todas las actividades de cada departamento. Por eso la pregunta que se nos refleja en este momento es: ¿qué nos enseña la ley de lo trascendental? Aquí está lo que nos enseña. Uno, es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. ¿Quién quiere hacer grandes cosas en el nombre de Jesús? Pues necesitamos trabajar en equipo, ¿verdad? Esa es la idea. Pero no queremos este espíritu. No queremos el espíritu del llanero solitario. El que cree que puede acabar con todos y con todos al mismo tiempo él solo. Pero es que este espíritu ni siquiera es real. Porque sabemos que el llanero solitario también tenía un compañero. A Toro. Ese era su compañero en todas las cosas que hacía el llanero solitario. Es decir, que todavía tenía un equipo, aunque fuera de 2 en 2. Jesús dijo que los envió de cuánto en cuánto, de 2 en 2, a llevar el ministerio del evangelio a las personas. ¿Ok? Por más que admiremos a los ministerios individuales que triunfan,
Pues los grandes ministerios son los que acoplan a toda la iglesia para que puedan trabajar. ¿Por qué? Porque la ley del performance dice que uno es demasiado pequeño para alcanzar grandes cosas. El que cree que puede alcanzar grandes cosas por sí mismo es un gran mito que está derribado. Por eso los equipos son y ha sido siempre el fundamento para poder incluso construir países, naciones, para construir la sociedad. Siempre han existido equipos y Dios propone a la iglesia trabajar en equipo para poder avanzar en la obra de alcanzar las almas. ¿Y cómo debemos trabajar? Evidentemente el trabajo en equipo es importante y evidentemente todos no podemos ser cada mismo todos. Cada uno tiene que desempeñar su labor. Uno será el de la grúa, el otro será el que dice, el otro será los que trabajan, empujan o levantan. Pero todos están involucrados en la construcción ¿de qué? De la iglesia y del reino de Dios en esta tierra. Todos tenemos que estar involucrados para poder construir una iglesia ideal que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso, ¿por qué es tan importante trabajar en equipo? Un proverbio chino dice: detrás de un hombre talentoso siempre hay otro hombre o una mujer. O una gran mujer, puede ser tu esposa, ¿ok? Puede ser una hermana, puede ser alguien de la iglesia, pero siempre los que triunfan siempre trabajan en equipo, porque la verdad es que en equipo es donde se puede alcanzar y lograr grandes cosas. La cuestión no es si los equipos son importantes, la cuestión es: ¿reconocemos y nos esforzamos para llegar a ser mejores miembros del equipo? Porque el equipo sí o sí hace falta. Somos demasiado pequeños para hacer grandes cosas. Es lo que dice la ley de lo trascendental. Dice Lyndon Johnson: no hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos. Esto funciona para la iglesia, esto funciona para cualquier área de la vida, funciona para la familia, esto funciona para todos. Por eso la pregunta es: ¿qué debemos aprender? Que hay que trabajar en equipo. Esto es lo que debemos aprender. Debemos aprender que mientras trabajamos en equipo y tratamos de avanzar la obra, seguro vamos a tener problemas, dificultades y traspiés. Porque vamos a tener personas en la iglesia que intentan fomentar problemas y dificultades. ¿Hasta cuándo? Hasta la misma venida de Cristo. ¿Tendremos que enfrentar problemas? Sí, pero nosotros unidos, trabajando en equipo, pues aprenderemos de las lecciones de los que en la historia bíblica nos enseñan que ellos se enfrentaron a grandes conflictos y problemas, en este caso del enemigo. Nosotros nos ponemos la armadura de Dios y avanzamos en el nombre de Jesús. Por eso, 3 propósitos para nuestra iglesia: centrémonos en las personas, centrémonos en las relaciones interpersonales, centrémonos en la unidad y en el compañerismo. Si hacemos eso, vamos a ver una iglesia